Municipios y gobernaciones a propósito de bloqueos, de otras protestas de algunos municipios que se niegan a asumir sus competencias normadas para la atención de la prevención y contención del COVID. Según datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, hasta el 22 de mayo de este año, es decir, ya pasados 5 meses de esta gestión, la ejecución presupuestaria de gastos de gobiernos autónomos departamentales y municipales es baja. Vamos a ver a continuación las cifras que ustedes van a ver. Y tenemos ahí, en el caso de las gobernaciones, este presupuesto es en millones de bolivianos. En el caso del Beni, en general, tienen 10.534 millones disponibles para ejecutar. En promedio, solamente 21% se ha ejecutado hasta el 22 de mayo de este año. La gobernación del Beni dispone de 654.5 millones de bolivianos y ha ejecutado casi 28% de su presupuesto. Oruro tiene 516.44 millones de bolivianos, ha ejecutado 25 y así va Pando con 24.7% ejecutado, La Paz 23%, Santa Cruz 23% casi, Chuquisaca 22.6%, Cochabamba 19.5%, Tarija 17.6% y Potosí 14.9%, 15% casi. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, ustedes tienen ahí la gráfica. Este es el total del dinero que tienen, 10.534 millones de bolivianos disponibles para gastos y solamente un 21% de ese dinero ejecutado. En el caso del Beni, ustedes ven 28%, las gráficas son evidentes. Todo esto que ustedes ven en verde claro acá, en naranja, en ese color allá, es la cantidad de dinero que tienen para ejecutar los gobiernos autónomos departamentales. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, tienen más de 22.000 millones de bolivianos para ejecutar y solamente han ejecutado 17.7% hasta el 22 de mayo. Una ejecución muy baja. Ciudades capitales, ciudades intermedias, con bastante población, en las que ahora estamos viendo muchos problemas de crecimiento de los casos de COVID. La Paz, el municipio que hasta ahora más ha ejecutado su presupuesto, tiene casi 30% de ejecución de los 2.062 millones que tiene disponibles. Y ustedes ven ahí Santa Cruz, 3.616, 23% casi de su presupuesto ejecutado. Santa Cruz de la Sierra. Lo mismo ocurre en las otras ciudades capitales y en ciudades que tienen mucha población, como les digo, como Guarnes, Villa Tunari, La Guardia, que tienen dinero porque solamente han ejecutado esta cantidad de todo el dinero que tienen disponible. De nuevo, la gráfica es evidente. Tienen los gobiernos autónomos municipales dinero para ejecutar. He escuchado por ahí declaraciones en las que dicen que ese dinero ya está comprometido, por ejemplo, para hacer, no sé, canchas, lo que haya presupuestado cada gobierno autónomo departamental o municipal. Pero hay un decreto. Es un decreto firmado el 1 de abril de este año que autoriza a todas las entidades subnacionales a destinar este dinero precisamente a la atención del COVID. O sea, no hay excusa para decir que no tienen recursos. Tienen recursos y ahí está la prueba. Como se veía, como se decía, 17.7% de presupuesto ejecutado en el caso de los municipios, 21% en el caso de los gobiernos autónomos departamentales. Quiero mostrarles a continuación algunos municipios, son muchos, que han ejecutado 0.0% y fracciones de su presupuesto a 5 meses de esta gestión, 22 de mayo de 2020, y ese es el dinero de todo esto que tienen, que es lo que han ejecutado. Estamos viendo, este es el caso de Santa Cruz, que es donde en este momento se están sufriendo bloqueos, los municipios están bloqueando precisamente por supuesta falta de recursos económicos para asumir la responsabilidad de la prevención y de la contención, de la atención a la gente que necesita en este momento la atención por el COVID.
no es una responsabilidad solamente del gobierno central. Es una responsabilidad de todas las instancias subnacionales también. Tienen dinero y estamos viendo lo que ocurre en el caso de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, volvemos a repetir, 23% de su presupuesto ejecutado. Algunos de los municipios ustedes van a ver donde han habido bloqueos y todo. Hay dinero. Casos muy bajos en el caso de Valle Grande, Lagunillas, Quirusillas, Pucara 4.4%, San Javier 2.8%, San Matías 2.2%, Moro 2.2%, Postrer Valle 0% de la ejecución de su presupuesto. Tiene ahí 6 millones de bolivianos para ejecutar en la atención del COVID. Como conclusión, lo que les decía, las gobernaciones tienen más de 10.500 millones de bolivianos disponibles para ejecutar. Solamente 21% se ha ejecutado hasta ahora en promedio. En el caso de los municipios, más de 22.000 millones de bolivianos en su presupuesto. El promedio de ejecución no llega al 18%. El decreto del que les mencionaba, que el decreto 4205 del 1 de abril de este año, dice: en el marco de la emergencia sanitaria nacional y de manera excepcional, únicamente para la gestión 2020, las entidades del sector público de todos los niveles del Estado podrán realizar las modificaciones presupuestarias que consideren necesarias, destinadas exclusivamente a la prevención, contención y atención de la infección del coronavirus COVID-19, incluyendo registro de recursos adicionales provenientes de saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de 2019 y recursos específicos, así como la disminución de proyectos de inversión, los cuales deberán estar identificados en la estructura programática establecida para la emergencia. Estas modificaciones no deben afectar a los recursos del TGN. Todos estos municipios que en este momento dicen que no tienen recursos económicos para hacerse cargo de la atención del COVID, las cifras son claras, tienen dinero y además que hay un decreto supremo que les permite a ellos modificar su presupuesto y destinarlo precisamente a la atención del COVID. Esta es, como ustedes ven, es el señor Álvaro Ruiz, presidente de la FAM, muy relacionado con el movimiento al socialismo, con el expresidente Evo Morales, que es quien ha estado organizando y propiciando todas estas protestas, bloqueos, amenazas de huelgas de hambre en Cochabamba, otras protestas en Tarija. Ahí están las fotografías con el expresidente Evo Morales. Entonces, en conclusión, todas estas instancias subnacionales, en este caso de los municipios, de los gobiernos autónomos municipales que dicen que no tienen recursos, tienen recursos. Hay otra protesta de ellos por el 12% del IDH que se confiscó en el año 2015 para destinar a exploración petrolera. Está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional que esos recursos vuelvan a sus manos para que incrementen la cantidad de dinero que tienen para disponer precisamente para la atención de la prevención, de la contención del COVID, que es lo que todos los bolivianos necesitamos en este momento. Gracias. Ministra, buenas tardes. Para unidad, por favor. En el caso de estos municipios conflictivos como Cochabamba, Beni, Santa Cruz, ¿habría una responsabilidad penal por no haber destinado recursos ante esta emergencia? Lo que ustedes están viendo es clarísimo, hay dinero. Si alguien quiere plantear una demanda penal, ya estará en manos del Ministerio Público el determinar qué camino se sigue, pero el dinero lo tiene. Buenas tardes, ministra. ¿Se va a tratar quizás de hablar con los municipios, tener una reunión tanto con las alcaldías de Santa Cruz, que están ahora haciendo bloqueos, o con Cochabamba, que están amenazando con huelga de hambre inclusive? Gracias. El Gobierno Nacional está siempre dispuesto a dialogar con todas las personas que así lo soliciten y de convocar además a dialogar sobre todos estos problemas o sobre cualquier otro conflicto, porque es de interés de todos los bolivianos, de la presidenta Yanine Áñez, de su gabinete, de mantener a los bolivianos lo más seguros posibles. La salud y la vida de los bolivianos está primero que todo. Muchísimas gracias. Esas son las palabras de la ministra de Comunicación, Isabel Fernández.